Hoy voy a preparar un merengue suizo que después voy a transformar en unos suspiros arcoíris súper crujientes, bonitos y deliciosos. Es una receta muy sencilla, económica y perfecta para cualquier ocasión. Es una receta sencilla, económica y deliciosa. Así que te voy a pasar el paso a paso para que no te pierdas nada. Yo ya tengo preparadas 4 tazas de azúcar blanca común y 2 tazas de claras de huevo. Antes de empezar, repaso y seco muy bien el bol de la batidora porque cualquier resto de grasa o humedad puede estropear el merengue. Este mismo bol es el que voy a utilizar para preparar el merengue suizo al baño María. Añado al bol las 4 tazas de azúcar y las 2 tazas de claras de huevo. Con unas varillas remuevo un poquito solo para integrar, no bato, simplemente mezclo. Ahora me voy al baño María. Yo ya tengo una cazuela con agua hirviendo, pero es muy importante que lleve la mitad de agua o menos y que el fondo del bol no toque el agua. El calor tiene que ser indirecto. Coloco el bol encima de la cazuela y empiezo a remover constantemente. No dejo de remover en ningún momento hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Verás que las claras se vuelven más líquidas y aparece una espumita blanca por encima. La mezcla llega aproximadamente a 60 grados centígrados y esta es la textura correcta que busco. Así es como deben quedar. Como tengo muchísima cantidad para batir en un solo bol, reparto la mezcla en 2 boles y voy a utilizar 2 batidoras. Empiezo a batir a velocidad media-alta. Si mi batidora tiene 10 velocidades, utilizo perfectamente la 6 o la 8. Bato hasta que el merengue se enfría por completo, espesa y se vuelve bien brillante y firme. En este punto añado el saborizante. En uno de los boles añado saborizante de limón y en otro utilizo vainilla transparente. Además, a cada bol le añado una cucharada sopera de maicena. La maicena ayuda a que los merengues queden mucho más crujientes y que no cojan tanta humedad, sobre todo si vivimos en zonas húmedas. Bato un poquito más para integrar todo bien. Ahora con el merengue ya frío y firme, lo paso a varios boles porque lo voy a teñir en muchísimos colores. Quiero conseguir los 7 colores del arco iris. Empiezo con el rojo, luego rosa, después naranja y continúo con amarillo, morado, azul y verde. Voy ajustando cada color poco a poco hasta conseguir exactamente el tono que estoy buscando. Cuando ya tengo todos los colores listos, los paso a mangas pasteleras. Puedes usar mangas o bolsas, lo que tengas en casa y lo que te resulte más cómodo. Cierro cada bolsa y ya tengo los 7 colores preparados. Ahora preparo el efecto arco iris. Estiro film transparente y sobre el film voy colocando líneas de merengue del grosor que yo quiera, una fila bastante gruesa de cada color. Cuando los tengo todos colocados, le doy una vuelta al film y enrollo juntando todos los colores sin mezclarlos. Este rollito lo paso a la boquilla sultana, que es la que voy a usar para formar los suspiros. Esta boquilla me encanta, así que la dejo ya preparada. Repito el mismo proceso para preparar otra manga con la boquilla grande número 1E, que también me gusta muchísimo. Ahora sí, empiezo a formar los suspiros. En una bandeja tengo colocado un tapete de silicona, aunque también puedes usar papel de horno. Sobre el tapete voy formando los suspiros. Aprieto, suelto y levanto de un tirón. Es muy importante, sobre todo con la boquilla sultana, sujetar bien el tapete o el papel, porque si se levanta el suspiro ya no queda redondito. Mira qué bonitos quedan.
Este es justo el tono que estaba buscando, me encantan los colores como han quedado. Con esta cantidad consigo 4 bandejas porque es una cantidad grande de merengue. A estos suspiros les puedo poner sprinkles de colores si quiero. No se van a quemar porque solo los voy a secar. Llevo las bandejas al horno a 90 grados durante 90 minutos. Muy importante, no superar nunca los 90 grados. Si estás utilizando un horno con aire, es decir, de convección, puedes hornear las 4 bandejas a la vez, tal como yo lo hago. Sin embargo, si usas un horno estático, es mejor hornear las bandejas una por una para asegurar que los merengues se sequen de manera uniforme y conserven su textura crujiente. Y aquí están, mira qué bonitos han quedado, súper secos, crujientes, con un sabor increíble a limón y vainilla. Aquí te abro unos cuantos para que veas, para que escuches cómo crujen. Estos suspiros los guardo en envases herméticos bien cerrados y me aguantan varias semanas sin problema. También los puedo congelar en bolsitas o recipientes herméticos y en el congelador se conservan varios meses. Cuando los saco se descongelan solos y quedan perfectos. Son unos suspiros muy sabrosos, crujientes, se derriten en la boca y gustan tanto a grandes como a pequeños. Es una receta sencilla, económica y deliciosa. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito, porque aquí comparto muchas recetas fáciles, económicas y explicadas paso a paso para que siempre te salgan bien. Déjame un like si te ha gustado el vídeo porque eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido. También puedes dejarme un comentario contándome qué te han parecido estos suspiros o qué colores los harías tú. Y si crees que esta receta le puede gustar a alguien, compártela para que llegue a más personas y todo el mundo pueda disfrutarla. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto. Hoy te enseño a transformar simples claras de huevo en deliciosas tapas o galletas de merengue, crujientes por fuera y crujientes por dentro. Un postre fácil, económico y perfecto para cualquier ocasión. Son crujientes con un toque de chocolate y un exquisito relleno de Oreo que las hace simplemente irresistibles. Es un postre elegante y muy fácil de preparar. Si estás buscando una receta sencilla, económica y espectacular, esta es la elegida. Guarda la receta y sigue los pasos para prepararlas en casa. Te van a enamorar. Es una receta extremadamente fácil, deliciosa y perfecta para aprovechar estas sobras de claras de huevo que a veces no sabemos cómo usar. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta deliciosa receta. Para elaborar los merengues, empiezo por pesar 350 gramos de claras de huevo, más o menos, que equivalen a las claras de 9 huevos, y casi 700 gramos de azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular, ya que se basa en la proporción de una parte de claras por 2 partes de azúcar. Coloca las claras y el azúcar en un bol y remueve con unas varillas hasta integrar. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Calienta una cazuela con agua a fuego medio y cuando comience a hervir suavemente, coloca el bol con las claras y el azúcar encima, asegurándote de que no toque el agua. Remueve constantemente la mezcla con las varillas durante unos 5 minutos hasta que las claras se calienten y el azúcar se disuelva por completo. Una vez lista, pasa la mezcla a la batidora y bate a velocidad alta durante 6 minutos hasta que el merengue esté firme y brillante. Agrega media cucharadita de esencia de menta o el sabor que prefieras junto con una cucharada de harina de maíz. Bate por un minuto más a velocidad media para incorporar todo perfectamente. El resultado será un merengue suizo firme, brillante y sedoso, listo en 8 minutos más o menos. Coloca el merengue en una manga pastelera o una bolsa con la boquilla 1M de Wilton y forma los merengues uniformes para que queden bonitos y elegantes. Y listo, con esta cantidad de azúcar y claras de huevo te saldrán 4 bandejas de merengues en formas como rosas y corazones, tal como los hice yo.
Si estás utilizando un horno con aire, es decir, de convección, puedes hornear las 4 bandejas a la vez, tal como yo lo hago. Sin embargo, si usas un horno estático, es mejor hornear las bandejas una por una para asegurar que los merengues se sequen de manera uniforme y conserven su textura crujiente. Llévalos al horno precalentado a 90 grados y déjalos secar durante 1 hora y 30 minutos. Para un mejor resultado, coloca un trapo de cocina en la puerta del horno para mantenerla entreabierta. Esto permitirá que el vapor salga mientras los merengues se secan, ayudando a que queden perfectamente crujientes. Finalmente, rellena los merengues con crema de Oreo extra firme. Si no sabes cómo prepararla, puedes encontrar la receta completa en mi canal. Aquí te dejo el link con el tutorial paso a paso para que no te pierdas ningún detalle. Mientras tanto, derrite chocolate negro y mézclalo con 2 cucharaditas de aceite para darle un acabado más suave y brillante. Sumerge las rosas de merengue hasta la mitad en el chocolate derretido y decora con frambuesas y crocanti de almendras para darles un toque elegante. Lleva las piezas decoradas a la nevera durante 10 minutos o hasta que el chocolate se haya endurecido por completo. Una vez listos, sácalos del horno y déjalos enfriar durante 10 minutos. Una vez listos, asegúrate de que los merengues estén completamente fríos antes de guardarlos. Puedes conservarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz directa hasta por 2 semanas, sin el relleno. El merengue no tiene por qué ser aburrido. Atrévete a probar esta deliciosa combinación: merengue crujiente relleno de crema de Oreo y un toque de chocolate. Una mezcla irresistible que sorprenderá a cualquiera. Además, su presentación es preciosa, como pequeños mini pasteles que lucen elegantes y divertidos al mismo tiempo, perfectos para cualquier ocasión. Espero que te animes a probar esta receta, que además de hermosa, es totalmente deliciosa, fácil y económica. Prueba esta receta en casa y cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido. ¿Te animas a darle un toque personal? No olvides darle like, suscríbete al canal y compartir esta idea con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí y hasta pronto.